querían aportar aquí a la plática. Ya cerró el micrófono, si quiere continuamos. No hay problema. No, pero yo pensaba que estaban diciendo que me reclamo. Es una presión sistólica mayor de 140 y una presión diastólica. Mi sueldo tiene, bueno, entonces regresamos. Mi sueldo tiene, ustedes les Roberto, pagan. ¿tienes algún comentario? Sí, mi sueldo tiene que generar ahorros para la empresa, mucho mayores, por supuesto, que mi sueldo. Así es. Órale. Entonces ya le estás dando un sentido a tu trabajo. Ya estás teniendo una preocupación a tu trabajo. Si a mí me pagan X cantidad, 5, 10, 15... Es la diurna, o sea, el paciente cuando está despierto, la nocturna, cuando el paciente está dormido, y evidentemente el promedio de las 24 horas, que son el periodo diurno y nocturno. Y vemos que dependiendo de esto, varían las cifras de presión arterial. Entonces, por ejemplo, en el periodo diurno se considera como hipertensión arterial mayor de 135 la sistólica y mayor de 85 la diastólica. Fíjense cómo difiere un poco en general de la presión que nosotros tomamos en el consultorio para considerar a un paciente hipertenso, ¿verdad? Y en el periodo nocturno, bueno, sabemos que fisiológicamente la presión arterial disminuye al dormir, por eso el punto de corte es menor. Entonces tenemos que se considera una hipertensión nocturna en pacientes con una presión sistólica mayor a 120 y una presión diastólica mayor a 70. Generalmente cuando podemos ver una discrepancia entre que el paciente tenga una presión Entonces tenemos la oportunidad de demostrar que nosotros somos productivos. Hay que demostrarlo. Y lo más probable es que sí lo seamos, pero hay que buscar los medios de cómo decirle al empresario que somos productivos para que se anime a invertir en nosotros. Definitivamente el promedio de las 24 horas, vean cómo realmente es un punto de corte diferente a los anteriores, y en las 24 horas tomaríamos que si es mayor a 130 la presión sistólica o mayor a 80 la diastólica, pues estableceríamos el diagnóstico o apoyaría el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Y también a nivel del domicilio, esto sería la presión que se toma el paciente en su domicilio, puede ser por medios electrónicos, pues la cifra de presión es mayor a 135 y mayor a 85 para el punto de corte, ¿no? Que parecería mucho a la que es el diurno en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Aquí hablando un poquito, poniendo unos cuadros esquemáticos del tratamiento antihipertensivo, que esto es también muy importante. De fármacos, sabemos que tenemos varios grupos de fármacos, unos que son de primera elección, los vamos a ver más adelante, son los diuréticos, principalmente lo que son las tiacidas, como la hidroclorotiazida o la clortelidona principalmente. Y bueno, aquí mencionamos las contraindicaciones, porque sabemos que el examen se basa mucho en casos clínicos, y a veces hay que distinguir alguna contraindicación para algún fármaco que podrían poner ahí para saber cuál podría ser el hipercalcemia, hipercalemia, y esto es porque pues, se ha relacionado estos tipos de diuréticos de tipo tiacida con elevación de los niveles de glucosa, también hay elevación de los niveles de los lípidos también, y un poquito de la alteración de los electrolitos, y también con cierta afectación a nivel del feto en la madre. Entonces por eso están contraindicados, o es una contraindicación relativa, ¿no? Esto siempre se individualiza mucho el caso y se toma esa decisión, pero sí saber que habitualmente se pueden presentar algunas alteraciones, generalmente son ligeras a nivel de la glucosa o de los lípidos, pero si un paciente no está muy bien controlado, pues podríamos, en vez de usar una tiacida, pues optar por otro fármaco, ¿no? Luego, tenemos los fármacos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril, etcétera. Y tenemos de las contraindicaciones absolutas el embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque sí sabemos que estos medicamentos producen un trastorno, sobre todo a nivel de las vías urinarias o a nivel renal del feto,
y entonces sí están totalmente contraindicados para el embarazo. Creo yo, o más bien siempre que una paciente, una mujer en edad fértil va a recibir un medicamento, un YECA, hay que platicar muy bien con ella y hay que hacerle saber que estos medicamentos no se pueden tomar durante el embarazo, sobre todo si la paciente tiene deseos de embarazo, ¿no? Lo de edema angiogénico, bueno, sabemos que estos medicamentos de los efectos colaterales pueden ser un angioedema, que es una situación grave que a veces o muchas veces puede requerir hospitalización. Entonces, un paciente con este antecedente, pues está contraindicado el darle el YECA porque podríamos precipitar un edema angiogénico, ¿no? Estenosis renal bilateral, esto es por el mecanismo de actuar de los YECAs, nos podrían precipitar, o más bien lo harían, una enfermedad, una falla renal aguda, ¿verdad? Que esto sería perjudicial. Entonces, esta es una contraindicación absoluta para el uso de los YECAs. Y las relativas, los que le comentaba, pues una mujer en edad fértil, ¿verdad? Aquí siempre hay que platicarlo muy bien, el dar estos fármacos o asegurar en las mujeres de edad fértil, pues un buen método anticonceptivo, ¿sí? Luego tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que sabemos que son muy parecidos a las YECAs, y de igual forma están contraindicados en el embarazo porque también sabemos que dan ahí malformaciones a nivel renal. Y también la estenosis renal bilateral es una contraindicación por la misma situación que los YECAs, y de igual forma en la mujer en edad fértil pues también hay que asegurar que tenga un buen método anticonceptivo la pareja, o platicarlo muy bien con la mujer. Esto porque pues igual una mujer en edad fértil se puede embarazar y puede producir las malformaciones a nivel renal, ¿no? Los antagonistas de canales de calcio, sobre todo las dirinopiridinas, bueno, no tenemos una contraindicación absoluta, sí la relativa, sobre todo taquiarritmias o insuficiencia cardíaca, y esto es porque se relacionan con un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces los pacientes pueden empezar a presentar pues síntomas de taquicardia o descompensación de la falla cardíaca. Sabemos que en insuficiencia cardíaca generalmente nos gusta tener los pacientes con con incremento de los lípidos, incremento de la glucosa, y también tenemos que de las relativas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense cómo el asma es una contraindicación absoluta, pero el EPOC es relativa. Entonces, cuando un paciente tiene EPOC hay que valorar el riesgo-beneficio de dar un beta bloqueador, pero un paciente con asma sí realmente no deberíamos de darlo el beta bloqueador. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides solemos usar mucho por accesibilidad la espironolactona, que también es un diurético, y bueno, las contraindicaciones absolutas, pues sobre todo insuficiencia renal aguda, con una tasa de filtración menor a 30 y una hipercalemia. Sabemos que en estos estadios se puede empezar a dar la hipercalemia, y estos diuréticos pueden exacerbar esto, y sabemos que con niveles altos de potasio, pues incluso se puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces, por eso sería una contraindicación ahí absoluta. Continuando con los fármacos en hipertensión arterial, en esta tabla lo que vemos son las combinaciones de primeras elecciones y cuáles estarían contraindicados. Aquí tenemos que en estas columnas tenemos, por ejemplo, las diuréticas tiazida, los calcio antagonistas, los YECA, los ARA2 y los beta bloqueadores. En verde, pues son las combinaciones aceptables, y tenemos que, bueno, de los calcio antagonistas, por ejemplo, amlodipino,
con un diurético tiacida como hidroclorotiazida, pues sería una buena combinación, ¿verdad? También el combinar un YECA con un diurético tiacida es una buena combinación. Un ARA2, por ejemplo, telmisartán con un diurético de tiacida, con clortalidona o hidroclorotiazida, es una buena combinación. Y los beta bloqueadores con los diuréticos, pues es una combinación útil, no sería de las mejores. Esto porque los beta bloqueadores en general no son medicamentos de primera elección en los pacientes hipertensos. Por eso se preferiría más un diurético que es de primera elección, un calcio antagonista que es de primera elección, un YECA o un ARA2, ¿no? Igual forma aquí pues vemos calcio antagonista, muy buena combinación con la tiacida, muy buena combinación con el YECA y con el ARA2, y con el beta bloqueador pues es útil, sobre todo, bueno, vamos a ver más adelante que los pacientes con cardiopatías isquémicas, ahí sí se vuelven de primera elección los beta bloqueadores. Y bueno, lo importante es sobre todo ver con los YECAs, el hacer una combinación de un YECA con un ARA2, pues realmente sí está, digámoslo, contraindicado. No es recomendable esta combinación porque se han visto efectos adversos en la combinación, y igual forma acá vean, pues igual el ARA2 con el YECA. Entonces, realmente, de todos los antihipertensivos que estamos viendo, realmente todos podríamos hacer una combinación. Solamente si no se recomienda el uso del YECA con el ARA2. Prácticamente sería el único que no recomendaríamos. Y las combinaciones con los beta bloqueadores, pues habría que individualizar mucho, podría ser útil, pero preferimos los de primera elección, diuréticos de tiacida, calcio antagonistas y YECAs o ARA2, dependiendo de qué le demos al paciente, pero no combinar el YECA y el ARA2 juntos. Ok, bueno, nuestras metas de tratamiento, tenemos nosotros, vimos los puntos de corte o los estadios de hipertensión arterial, pero saber que no pretendemos llevar a un estadio óptimo un paciente, o sea, no vamos a llevarlos a metas de 120-80. Vamos a ver aquí que tenemos algunas metas o objetivos dependiendo de los pacientes, y aquí tenemos un cuadro. Vemos que aquí mencionan la condición del paciente. Por ejemplo, tenemos los pacientes que tienen hipertensión, hipertensión arterial diastólica con o sin hipertensión sistólica. La meta de tratamiento pues es que estén abajo de 140-90. Con eso es nuestro objetivo. Teniendo al paciente aquí lo tenemos bien controlado. ¿Y qué terapias de primera línea se recomienda? Pues lo que mencionamos. Diuréticos de tipo tiacida, el YECA o ARA2, calcio antagonista o beta bloqueador, ¿verdad? El beta bloqueador lo dejamos un poquito al último, por así decirlo. Y lo que habíamos mencionado, hay que considerar el inicio de la terapia combinada, o sea, un diurético y un YECA, un diurético y un calcio antagonista, una terapia combinada de fármacos de primera línea si la presión arterial sistólica es más de 20 mililitros de mercurio, o sea, lo que mencionábamos, que esté en un estadio 2, que tenga 160 de sistólica o que tenga más de 100 de diastólica, ¿no? Y terapias de segunda línea, pues combinación de fármacos de primera línea con unos de segunda línea. En general, ponemos aquí, no se recomienda la monoterapia con beta bloqueadores en enfermos mayores de 60 años y vigilar ahí la hipocalemia. Generalmente siempre hacemos controles con electrolitos séricos de estos pacientes. El subgrupo de, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, esto lo vemos frecuentemente en pacientes ya de la tercera edad, sobre todo por la presencia de rigidez vascular o calcificación arterial. Y aquí los que se recomiendan como primera línea el diurético, tiacida, el ARA2 y el calcio antagonista. Y también se pueden hacer combinaciones con estos fármacos. Sobre todo el calcio antagonista cobra mucha relevancia en la hipertensión arterial sistólica. Acá continuamos con otras condiciones especiales. En el otro no había. Por ejemplo, aquí tenemos el adulto mayor con hipertensión sistólica aislada. Por ejemplo, aquí mayor de 80 años con una presión. Lo que vamos a llevarlo, según las guías de práctica clínica, es una presión sistólica menor de 150. Aquí vamos a ser mucho más tolerantes al control hipertensivo, porque bueno, hemos visto que bajar la presión arterial en estos pacientes puede ser un poquito perjudicial, y aquí los medicamentos que se prefieren son los diuréticos y los calcio antagonistas. Pacientes con diabetes mellitus, enfermedad renal, cardiovascular, otros factores de riesgo, sí, aquí buscamos ser un poquito más exigentes y la presión arterial la llevamos a menos de 130-80. Y bueno, el YECA o el ARA2 sabemos que son medicamentos que se llamamos nefroprotectores, sobre todo en pacientes diabéticos, que ellos tienen un riesgo elevado de producir enfermedad renal crónica.
Entonces el YECA y el ARA2 cobran mucha relevancia y vemos que también los calcio antagonistas y los diuréticos de tipo tiacida se pueden utilizar. Hacer combinaciones con calcio antagonistas o YECA y calcio antagonistas en estos pacientes es útil. Vemos acá, por ejemplo, pacientes con síndrome metabólico. Bueno, se busca una presión arterial menos de 140/90. Podemos usar los YECA, ARA2 o calcio antagonistas. Enfermedad cardiovascular o coronariopatía, o sea, cardiopatía isquémica. Bueno, estos pacientes igual llevarlos menos de 140/90. No somos tan exigentes como con los pacientes diabéticos. Y aquí vemos que el betabloqueador sí cobra importancia. Vemos que los pacientes que tienen angina estable o cardiopatía isquémica crónica estable, el betabloqueador se vuelve como tratamiento de primera línea. En el paciente que ha tenido un infarto del miocardio reciente, también el betabloqueador se vuelve de primera línea. En insuficiencia cardíaca, bueno, tenemos que varios medicamentos han probado el beneficio, pero el betabloqueador nuevamente también se vuelve de primera línea. Y ya en hipertrofia ventricular izquierda, el betabloqueador no tanto está en primera línea, sino vamos a ver que tienen los que tienen cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca nada más hay que recordar que los betabloqueadores que son de primera línea son el metoprolol de liberación prolongada, el bisoprolol, el dilatren y el nebivolol. Prácticamente son los 4 medicamentos que en insuficiencia cardíaca como betabloqueadores son de primera línea por disminución de mortalidad en estos pacientes. Lo que platicábamos en insuficiencia renal, la meta es de 130/80 según las guías de práctica clínica, y mencionábamos el YECA o ARA2, recuerden no darlos en combinación, son medicamentos que se les denomina nefroprotectores. Entonces, bueno, aquí alguna pregunta que nos habían mandado. Factores de riesgo para cardiopatía isquémica. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para infarto al miocardio? Y bueno, el principal factor de riesgo para cardiopatía isquémica es la dislipidemia. Sabemos que hay varios factores de riesgo, los vamos a ver más adelante, pero la dislipidemia es el que se considera más importante para la cardiopatía isquémica. Aquí tenemos factores de riesgo. Tenemos que, bueno, definitivamente el hombre de forma más precoz tiene mayor riesgo cardiovascular. La mujer posteriormente a la menopausia, digamos que empareja ese riesgo cardiovascular, pero el hombre por esta situación tiene mayor riesgo cardiovascular. Y si establecemos la edad, o aquí en las guías de práctica clínica se establece la edad, evidentemente un hombre mayor a 55 años, o vean lo que yo les comento, la mujer por arriba de los 65 años, esto ya se vuelve un factor de riesgo cardiovascular. El tabaquismo, evidentemente, que el paciente esté fumando, entre más paquetes año tenga el paciente, pues mayor riesgo cardiovascular. Y lo que yo les había mencionado, que de todos esto, el principal es la dislipidemia. Y aquí en las guías de práctica clínica, los puntos de corte que ellos ponen, pues es un colesterol total mayor a 190, un colesterol LDL de 115 y un HDL, aquí depende si es hombres, menor a 40 y mujer menor a 46. Los triglicéridos también son un factor de riesgo cardiovascular, no tan importante como la dislipidemia de la LDL, de proteínas de baja densidad, y los triglicéridos, el punto de corte es mayor a 150. Evidentemente aquí una glucosa anormal en ayuno, aquí pone el punto de corte de 102 a 125. Estos son para los pacientes que no son diabéticos, que no tienen enfermedad cardiovascular establecida o no tienen enfermedad renal crónica, ¿verdad? Evidentemente un paciente diabético pues es un factor de riesgo más importante que esto, pero estos recuerden, son pacientes que no son diabéticos, no tienen enfermedad renal crónica y no tienen enfermedad cardiovascular ya establecida, ¿sí? La prueba de la tolerancia, pues que sea normal, que tengan obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, y la circunferencia abdominal, bueno, en los hombres mayor a 102 y en las mujeres mayor a 88, que esto se mide 2 centímetros por debajo del ombligo, ¿no? Y historia familiar cardiovascular temprana. Aquí básicamente son familiares de primer grado, papás o hermanos. Los hijos, pues difícilmente por esta situación, ¿verdad? Pero papás o hermanos principalmente, y que sea en los hombres que hayan tenido algún evento cardiovascular, alguna revascularización, angioplastia coronaria, cirugía de revascularización, infarto coronario, evento vascular cerebral, en hombres menores de 55 años y mujeres por debajo de 65 años.
Bueno, vuelvo a repetir, estos son los guías de práctica clínica. Pasando a los síndromes coronarios para repasar, bueno, esencialmente tenemos dos tipos de síndromes coronarios. El síndrome coronario con elevación del segmento ST, que aquí representa un electro, y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Para nosotros distinguir estos o hacer el diagnóstico de síndrome coronario, habitualmente requerimos tres cosas, decimos nosotros. Una es la presentación clínica, el tipo de dolor. Evidentemente, entre más típico sea, por ejemplo, un dolor precordial, opresivo, irradiado al brazo, irradiado a la mandíbula, pues es un dolor típico, ¿verdad? O evidentemente un paciente que llega súbitamente con fibrilación ventricular o en paro cardiorrespiratorio, pues también es un cuadro muy sugestivo. Y tendremos pacientes que a lo mejor tienen dolores atípicos, por ejemplo, algún tipo de dolor tipo punzada, ¿verdad? De poca duración de segundos. Entonces, entre la presentación sea más típica, pues apoya más hacia un síndrome coronario. ¿Qué otra herramienta ocupamos? Pues el electrocardiograma. Evidentemente un electrocardiograma normal no nos descarta un síndrome coronario, pero si empezamos a ver cambios eléctricos, por ejemplo, un infradesnivel del segmento ST, nos hace con una mayor probabilidad el síndrome coronario, y evidentemente si vemos una elevación del segmento ST, prácticamente nos hace un diagnóstico, sobre todo acompañándolo de la clínica, de que el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST. Si tenemos cambios electrocardiográficos o no tenemos cambios electrocardiográficos y estamos en la presencia de un síndrome coronario, pues esto diríamos que es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Recientemente, en los últimos años, se ha establecido si es con persistencia del segmento ST. La persistencia se establece que es más de 20 minutos, ¿verdad? Y otro marcador, hay varios marcadores que usamos, las enzimas cardíacas, la CPK, la CPK-MB, pero ya desde hace muchos años realmente la que es más sensible y más específica es la troponina, ¿sí? Esta sería la enzima cardíaca, por así decirlo, de elección. Usar la troponina, y evidentemente en los síndromes coronarios, sobre todo con infarto con el segmento, con elevación del segmento ST, la troponina es positiva. El que denominamos nosotros síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, hay dos posibilidades. Si la troponina sale positiva, hablamos de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, y si la troponina sale negativa, hablaríamos de una angina inestable. Sí, que prácticamente estos dos se tratan de la misma forma. Entonces, ya dependiendo de la presentación clínica, el electrocardiograma inicial y la troponina o las enzimas cardíacas, estableceríamos los diagnósticos de infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del segmento ST, angina inestable o dolores no cardíacos, ¿verdad? Esto en el algoritmo de presentación de un paciente con dolor torácico. Los síntomas que yo les decía, ¿cómo considerarlos? Por ejemplo, los síntomas típicos, esto que se pone aquí en las guías de práctica clínica, pues la sensación retroesternal de opresión o pesadez con irradiación al brazo izquierdo. Es un síntoma típico de enfermedad coronaria. Dolor opresivo persistente es lo que les decía. Aquí muchas veces los pacientes dicen que son punzadas que duran segundos, ¿verdad? Aquí opresivo persistente pues nos habla 10, 15, 20 minutos. Generalmente cuando es más de 20 minutos ya hablamos de un infarto. Cuando es menos de 20 minutos pues hablamos de una angina, ¿verdad? Síntomas asociados, diaforesis, náusea, dolor abdominal. Sabemos que los infartos inferiores pueden dolor epigástrico, la sudoración e incluso el síncope, ¿verdad? Y lo que mencionaba, por ejemplo, duración de más de 10 minutos, pues es ahí asociado a que esto pudiera ser enfermedad coronaria. Síntomas atípicos, dolor en epigastrio, no es un síntoma atípico, indigestión no asociado a ingesta de alimentos, dolor punzante o pleurítico, disnea en ausencia de dolor precordial, síncope o palpitaciones. Ojo aquí, un paciente puede tener síntomas atípicos y puede tener un infarto, ¿no? Es algo complejo. Recuerden que los pacientes que presentan síntomas atípicos y que pueden tener enfermedad coronaria, hablamos un poquito tres grupos. Mujeres ya de la tercera edad y diabéticos, ¿no? Esas tres combinaciones, a veces estos síntomas atípicos hay que tener mucha precaución. Mujer diabética y ya mayor de la tercera edad, sí pueden cualquiera de estos dar síntomas atípicos, ¿no? Y acá hay algunos signos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica. Cuando nosotros encontramos la presencia de estos pacientes,
nos habla de que ya hay un compromiso hemodinámico de la función cardíaca, por ejemplo, hipotensión, palidez, llenado capilar disminuido, que esto es un estado de hipoperfusión, diestrés respiratorio, nos puede hablar de edema pulmonar, crépitos pulmonares, igual que habla de edema pulmonar, taquicardia, nos habla de falla cardíaca, o bradicardia, nos habla de un bloqueo auriculoventricular, ¿verdad? Presencia de un S3, un S4, que esto sería el galope, que nos habla de disfunción ventricular, ingurgitación yugular, falla cardíaca derecha, y el síncope pues nos habla de que hubo transitoriamente un paro circulatorio, ¿no? Entonces estos son algunos síntomas y signos de los síndromes coronarios. Y lo que les comentaba en un principio, los síndromes coronarios es importante diferenciar si el infarto es con o sin elevación del segmento ST. A ustedes les pueden presentar un caso clínico donde les pongan a lo mejor algún electrocardiograma o les mencionen, y es importante diferenciar si es con o sin elevación del segmento ST, y esto es por el tratamiento. Nosotros hablamos de que se ocupa un tratamiento de reperfusión, que esto podría ser el realizar un trombolítico o pasar a una angioplastía en forma urgente. Esto está indicado en los pacientes que tienen elevación del segmento ST, el ir con un trombolítico. Se ha demostrado que hay disminución de la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes que no tienen elevación del ST, o sea, los síndromes coronarios sin elevación del ST, el uso del trombolítico está contraindicado, ¿sí? Y esto es porque se ha visto un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, sí es importante distinguir muy bien si el síndrome coronario, que el caso clínico que lleguen a ponerles, establecer si trae elevación del ST o no trae elevación del ST, porque hablamos de la estrategia de reperfusión, difiere en ambos casos. Hablando de los síndromes coronarios, pues el tratamiento invasivo, lo que es la angioplastía con la colocación del stent, pues es el tratamiento de elección, es de primera elección. La trombolisis en los infartos con elevación del ST es de segunda elección. Y bueno, tenemos que los tratamientos que se consideran emergentes en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se considera un tratamiento emergente ir en los pacientes con menos de 2 horas, y en los pacientes que tienen tratamiento urgente sin elevación del ST se recomienda ir a cateterismo en menos de 72 horas. Acá voy a poner, estos son los cuadros que venían ahí en las guías de práctica clínica, y tenemos, por ejemplo, estratificamos al paciente en riesgo y establecemos un tratamiento para los síndromes coronarios. Aquí es sin elevación del segmento ST. Entonces tenemos paciente con síndrome coronario sin elevación del segmento ST, estratificar el riesgo con las escalas TIMI o Grace. No los puse ahorita por cuestiones de tiempo, pero bueno, con esto nosotros ponemos tratamiento isquémico óptimo, hay que dar oxígeno al paciente, nitratos, betabloqueadores, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. El riesgo es bajo del síndrome coronario según las escalas de riesgo TIMI o Grace. Vemos que aquí podemos realizar una prueba inductora de isquemia, por ejemplo, podemos hacer una prueba de esfuerzo, podemos hacer un SPEC, realizar un ecocardiograma de estrés, una resonancia magnética, una angiotomografía, y dependiendo aquí, si encontramos que el paciente tiene isquemia, lo podemos referir a cateterismo cardíaco, ¿sí? Si el paciente no tiene isquemia en los estudios de estrés, pues damos un tratamiento conservador, que básicamente sería tratamiento médico, ¿sí? O sea, pastillas. En cambio, podemos ver que aquí hay un riesgo intermedio, según las escalas de riesgo TIMI o Grace, y aquí vemos que los pacientes pues, pueden ser estos pacientes que son diabéticos, que tienen insuficiencia renal, que tienen una fracción de expulsión alrededor del 40%, una angina posinfarto, pacientes que ya han sido revascularizados previamente, y aquí vemos un TIMI 3 o 4 o un Grace 109 o 139 puntos. Pues estos pacientes deben ir a una angiografía coronaria para evaluar revascularización, pero tenemos la opción de hacerlo en las primeras 72 horas, o sea, no tenemos que hacerlo de forma inmediata. Podemos estabilizar un poco al paciente, estudiarlo y en menos de 72 horas ir a cateterismo cardíaco. En los pacientes que tienen un riesgo alto, por ejemplo, que tienen un infarto, hablábamos nosotros de las troponinas, ¿verdad? Pacientes que sí elevaron troponinas, que tienen un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Acuérdense que el síndrome coronario sin elevación del ST también contempla la angina inestable, que sería este rubro. Acá ya es el infarto sin elevación del ST. Los pacientes que están haciendo cambios dinámicos del segmento ST, por ejemplo, que estén elevando el segmento ST, pero que sea una forma no persistente,
la escala de Grace con un puntaje mayor a 140 o la escala de TIMI con un puntaje de 5 a 7. Estos pacientes tienen que ir a angiografía coronaria de forma más precoz y hablamos que damos 24 horas para establecer la angiografía coronaria. El ejemplo típico es: nos llega un paciente, establecemos un infarto sin elevación del ST, levotroponinas, a lo mejor llega a las 6, 7 de la tarde. Lo ideal es al día siguiente, a las 8 de la mañana, se está programando este paciente para entrar a cateterismo y perfectamente lo estamos haciendo dentro de las primeras 24 horas. Luego, están los pacientes que se consideran ya de muy alto riesgo, y estos son los pacientes que traen un síndrome coronario sin elevación del ST, pero vemos que están inestables hemodinámicamente. ¿Cómo puede ser esto? Que estén en choque cardiogénico, que tengan dolor torácico de forma recurrente y que es refractario a las medicinas, que estén haciendo arritmias letales, taquicardia ventricular, por ejemplo, o pacientes que han presentado fibrilación ventricular y que lo hemos revertido. Estos pacientes tenemos que pasarlos prontamente a cateterismo, y esto es menos de 2 horas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con los síndromes coronarios, como vimos, es hacer una clasificación si son de bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo, y en base a eso es normar la conducta de si tenemos que ir a cateterismo, y si tenemos que ir a cateterismo, en cuánto tiempo tendríamos que ir a cateterismo para dar beneficio a estos pacientes. Esto es otro algoritmo, y aquí nada más, fíjense, este es igual sacado de las guías de práctica clínica, y estos son para los pacientes con infarto agudo del miocardio, ojo, con elevación del segmento ST. El diagrama de flujo que vimos anteriormente era sin elevación del ST, y aquí, bueno, lo que pusieron, aquí ponen particularmente mayores de 65 años. Entonces tenemos que, aquí sí tenemos la presentación, hay que considerar la fibrinolisis. Aquí nada más habría que ver si hay algunas contraindicaciones o no. Si vamos a hacer una fibrinolisis, recuerden que tenemos menos de 60 minutos para establecer o empezar el trombolítico. Luego, aquí ponen que si el paciente tiene mayor de 75 años, ellos ponen si sí o no, y dependiendo de esto, por ejemplo, no es mayor de 75 años, aquí ponen que si existe alguna nefropatía, y dependiendo si existe o no, podríamos evaluar la presentación de algún trombolítico. Por ejemplo, en los que son mayores de 75 años, también si existe alguna o no nefropatía, y en base a esto ver si se pone algún fibrinolítico. Entonces, algunas preguntas también, que algo que mencionaban, ver electrocardiogramas. Es importante ver electrocardiogramas. Aquí puse una ejemplificación, sobre todo si en un caso clínico les llegan a poner un electrocardiograma y ustedes tienen que establecer en qué parte o en qué cara, decimos nosotros, del corazón tiene el infarto. Aquí vemos que está el electrocardiograma de 12 derivaciones, y vemos que, por ejemplo, aquí está con rojo lo que son la derivación D2, D3 y AVF. Estos habitualmente nos hablan de un infarto de cara inferior. Aquí viene, es inferior. Esto habitualmente hay las dos arterias pueden dar irrigar la cara inferior. Una es la coronaria derecha, que aquí está en inglés right coronary artery, o la circunfleja. Lo más frecuente, ustedes saben, la dominancia generalmente es derecha, y esto es hasta el 80% de la población. En un 20% puede ser la circunfleja, pero bueno, saber que este sería un infarto inferior. Repito, D2, D3 y AVF. Si viéramos elevación del segmento ST, sería un infarto de cara inferior. Luego, tenemos aquí lo que es la cara lateral alta, por así decirlo, y esta se ve en D1 y AVL. Y esto a veces puede ser dado por obstrucción de la arteria diagonal o circunfleja. Esto, ¿por qué varía? ¿Por qué puede ser diagonal o por qué puede ser circunfleja? Por las variantes anatómicas de cada paciente. Pero saber que si está involucrado D1 o AVL, llamamos que es la cara lateral alta. Luego, acá en las precordiales son de V1 a V6. Tenemos que al principio, acuérdense que esto está en los espacios intercostales cuarto, derecho e izquierdo. Aquí, si nosotros vemos al corazón, estamos hablando de que primero está la cara septal, por donde va el septum interventricular. Posteriormente vemos que en V3, V4 se va viendo más la cara anterior del corazón, del ventrículo izquierdo, y al final en V5 y V6 vemos la cara lateral baja, que esto viene a corresponder a lo que es el ápex cardíaco. Entonces, dependiendo si está afectado V1 o V2, hablamos de que es un infarto septal. Si está V1, V2, V3 y V4, hablamos de que hay un infarto anteroseptal. Y si está V1, V2, V3 y V4, V5 y V6, hablamos aquí que hay un anteroseptal apical, y a veces puede estar también tomado
D1 y AVL junto con V1 o V4, y aquí decimos que es un anterior extenso el infarto. En general, las precordiales de V1 a V6 lo pueden dar la arteria descendente anterior, o a veces también la diagonal, que depende de la arteria descendente anterior, o puede ser la circunfleja. Vuelvo a repetir, esto es dependiendo de las variantes anatómicas de cada paciente. Pero sí es importante que reconozcan esto para saber si les preguntan qué tipo de infarto o en qué cara está el infarto con elevación del segmento ST. Aquí un poquito lo que les comentaba para que se den una idea de la distribución anatómica de las arterias coronarias. Aquí, por ejemplo, vemos la arteria coronaria derecha, que habitualmente vemos aquí da la descendente posterior y da una posterior lateral, que a esto le llamamos que hay una dominancia derecha, y esto aproximadamente es en el 80% de la población. Aquí es la descendente posterior, es la que irriga la cara inferior del corazón, por eso hablábamos que los infartos inferiores la mayoría de las veces son de la coronaria derecha. Acá tenemos lo que es la descendente anterior, que viene por acá y que está marcada con este cuadro, y lo que sería la circunfleja, que viene aquí con el cuadro azul. Aquí, por ejemplo, pueden dar las variantes de lo que hablábamos, donde veamos la elevación del segmento ST. Pueden ser infartos inferiores, pueden ser inferolaterales, posteriores, inferoposterior. Acá en la descendente anterior, septales, anteroseptales, laterales también. Entonces, un poquito para que ustedes sepan que dependiendo de la distribución se puede un poco inferir la obstrucción coronaria. Esto siempre es una inferencia y realmente el diagnóstico se confirma con la coronariografía. Aquí un ejemplo de un electrocardiograma, y aquí nada más, siempre lo que hicimos de los electrocardiogramas, acuérdense que se lleva un orden para una interpretación. Lo primero que hicimos pues, es establecer la frecuencia cardíaca del electrocardiograma, que aquí más o menos sería 300, 150, 100, 75, está alrededor de 70 latidos por minuto. Establecer el ritmo del electrocardiograma, en esta situación es un ritmo sinusal. Vemos que cada QRS está precedido de una onda P de forma regular. Vemos que la onda P es positiva en D2, es negativa en AVR, y entonces vemos que es un ritmo sinusal. Lo otro que determinamos posteriormente es el eje eléctrico. Vemos que el eje eléctrico en D1 está positivo y en AVF está positivo. Si se recuerdan, en el plano frontal, donde D1 va hacia la izquierda del paciente y AVF va hacia abajo del paciente, entonces tendríamos en este cuadrante que llamamos inferior izquierdo el eje eléctrico, por lo tanto es el eje eléctrico normal del corazón. Posteriormente vemos intervalos y segmentos que no estén muy prolongados. Aquí el PR realmente está normal, el QRS también está normal y el segmento QT también está normal. No hay bloqueos de rama, y analizando ya las ondas podemos ver que en D3 y AVF se empieza a ver una pequeña onda Q que todavía no alcanza a ser patológica. Recuerden que la onda Q es patológica cuando es mayor de una tercera parte del QRS, pero analizando las otras ondas sí vemos aquí ya una elevación del segmento ST de 4 milímetros en D3, en D2 y en AVF. Entonces tenemos aquí una lesión que llamamos nosotros subepicárdica de 2 de 3 AVF, que esto corresponde a la cara inferior del corazón, y vemos que hay unos cambios recíprocos. Vemos como en D1 y AVL se muestra un infradesnivel del segmento ST. Entonces esto es compatible con un infarto segmento ST en la cara inferior, ¿sí? Este es un electrocardiograma típico de un infarto agudo con elevación del segmento ST en la cara inferior. Repito, miren, vean cómo D2 está elevado. Comparen, por ejemplo, esta elevación del ST contra este que se muestra acá en V5, y vean cómo sí se ve claramente elevado. Aquí en D3 es mucho más franca la elevación, y en AVF también se ve la elevación, entonces no hay duda, ¿sí? Es un infarto con elevación del ST en la cara inferior. Acá, para ver otros ejemplos, igual recuerden que acá siempre hay que hacer el ritmo, que en este electrocardiograma el ritmo es una fibrilación auricular. Vean cómo los QRS son irregularmente irregulares. Vemos algunas extrasístoles ventriculares. El eje eléctrico es normal, está hacia la izquierda, D1 es positivo, AVF es isodifásico, quiere decir que está hacia la izquierda del paciente, y
Bueno, yendo a lo que nos interesa más, vean ustedes aquí en las precordiales como en V1 ligeramente está elevado el ST, pero ya en V2 francamente el segmento ST está elevado con ondas Q. Vean aquí como la onda Q prácticamente es todo el QRS, se consideran ondas Q patológicas. En V3 también vemos una onda Q incluso mellada, patológica totalmente, con elevación del segmento ST. En V4 también hay ondas Q, elevación del segmento ST importante. En V5 hay una ligera elevación del segmento ST. En V6 está prácticamente normal, pero vemos que acá en D1 hay ligera elevación del ST y en AVL también hay elevación del segmento ST. Esto lo que hacemos es el diagnóstico de un infarto agudo, llamamos anterior extenso, con elevación del segmento ST. Este paciente, como ya tiene ondas Q bien establecidas y una elevación del ST, decimos que este paciente lo más probable es que ya tenga más de 6 horas del infarto agudo del miocardio. Entonces, vuelvo a repetirles, vean como V1, V2, que es la cara septal, V3, V4 es la anterior, V5 empieza a ser la lateral, aquí, y en V6, que es el apex, ya no está tanto, y en la lateral alta vemos que D1 sí está elevado y OVL. Entonces, esto es un infarto anterior extenso, probablemente sea una descendente anterior que involucra la salida de la primera diagonal, ¿sí? Algo que nos preguntaban también, infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. Están los criterios que se llaman desgarbosa. Esto se hace en base a un puntaje. Teniendo un puntaje de 3 o más, se hace un diagnóstico de un infarto mediante la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Y estos tenemos que representan si hay una elevación concordante del segmento ST mayor de 1 milímetro en cualquier derivación, que es concordante, que nuestro QRS esté para positivo, entonces que haya una elevación por lo menos de 1 milímetro, esto da un puntaje de 5 puntos. Cuando tenemos más de 3 puntos se hace probable, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos, entonces teniendo este criterio, pues realmente ya se nos hace probable o es probable el infarto agudo del miocardio en presencia de bloqueo de rama izquierda. Un descenso concordante del segmento ST más de 1 milímetro en derivaciones de V1 V3. O sea, ¿qué quiere decir? Que el QRS predomina negativo y que veamos un infradesnivel, porque es un descenso concordante mayor a 1 milímetro. Esto nos daría 3 puntos. ¿Ocuparíamos algún otro criterio para que nos hiciera probable el diagnóstico? Y aquí en el otro criterio es una elevación discordante. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un QRS negativo predominantemente y que tengamos una elevación mayor a 5 milímetros del segmento ST en cualquier derivación. Esto nos daría 2 puntos. O sea, también requeriríamos de algún otro criterio para hacer que sea probable un infarto agudo. Entonces, teniendo en presencia este criterio, que es la elevación concordante, haríamos probable el diagnóstico. Y si tenemos los otros 2 criterios, pues ocuparíamos por lo menos 2 criterios adicionales para hacer el diagnóstico probable de infarto agudo al miocardio con el bloqueo de rama izquierda. Aquí nada más para recordar, siempre el bloqueo de rama izquierda es un problema para establecer un diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Alguna pregunta que también nos habían hecho, que cuál es el tratamiento de primera línea para la angina vasoespástica o de Prince Metal, que recuerden que esto es, generalmente son pacientes que no tienen enfermedad aterosclerótica, pero tienen espasmo coronario y pueden presentar elevación del segmento ST de forma transitoriamente en la angina. Y aquí realmente en la guía de práctica clínica pues son los calcioantagonistas, porque estos inhiben el espasmo coronario y el nivel de evidencia es una clase 1 con nivel de evidencia B. Algunas preguntas que nos han hecho en torno a endocarditis, a los temas de endocarditis, que los usuarios de drogas intravenosas, ¿cuál es la localización más frecuente de las endocarditis? Pues la localización más frecuente son las válvulas del lado derecho. Esto es porque sabemos que los usos de drogas intravenosas pues son, como su nombre lo dice, por medio de una vía venosa, y las partes del corazón que están en contacto con esto pues son las primeras son las cavidades derechas, entonces la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, por lo tanto son las que más frecuentemente se afectan en usuarios de drogas intravenosas. Pasando a los tratamientos de endocarditis, siempre la endocarditis infecciosa es un tema complejo, y nada más aquí para evaluar, saber que hay tanto tratamiento farmacológico, que es la piedra angular,
y es el primer tratamiento que se da, y está el tratamiento farmacológico, que va a depender de la evolución del paciente o la presentación clínica del paciente, y ahorita lo vamos a ver. El tratamiento farmacológico, bueno, principalmente antibióticos. Sabemos que la endocarditis, principalmente, sobre todo hablando de la infecciosa, pues son agentes infecciosos, ¿no? Bacterias o algunas ocasiones, raras ocasiones, hongos, ¿no? La elección adecuada del antibiótico constituye el factor de éxito más importante contra la enfermedad. Y aquí tenemos algunas tablas que están sacadas ahí del libro de Harrison para el tratamiento de la endocarditis, y vamos a ver cómo puede variar dependiendo del agente etiológico. Por ejemplo, aquí tenemos que agentes estafilococos susceptibles a la, o estreptococos susceptibles a la penicilina. Vemos aquí cómo se pueden dar regímenes estándar, y habitualmente estos, vean ustedes, la duración hasta 4 semanas, o puede haber algunos regímenes de duración de hasta 2 semanas, y aquí veríamos los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, la penicilina G, o puede ser amoxicilina, o puede ser el uso de ceftriaxona, pero tendrían que ser por lo menos 4 semanas en gérmenes que son susceptibles a la penicilina, ¿no? Esto ya es cuando tenemos los cultivos, sabemos el agente y sabemos que es susceptible a, o tenemos un antibiograma. Si queremos acortar estos regímenes de 4 semanas, está el de 2 semanas, y vean aquí, por ejemplo, se puede usar la penicilina G, o podría ser amoxicilina o la ceftriaxona, que es igual acá, pero habría que agregar algún medicamento, un segundo antibiótico, como podría ser la gentamicina, o podría ser también otro antibiótico, ¿no? Y esto podría ser por 2 semanas. Entonces, los pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, que la penicilina, que no pudiéramos dar un penicilina, pues realmente sería el uso de la vancomicina por 4 semanas. Aquí, por ejemplo, los cultivos que sean resistentes a penicilina, o sea, agentes etiológicos resistentes a la penicilina, pues igual forma aquí se da la penicilina, pero siempre tiene que ir acompañado de un segundo antibiótico, que sería gentamicina en este caso. Este es el tratamiento estándar. O los pacientes que son alérgicos a la penicilina, se puede usar la vancomicina junto con la gentamicina, ¿no? Que son las que se pone acá. Y estos, vean, casi siempre se tienen que dejar por 4 semanas, y la gentamicina sería por 2 semanas más, ¿no? Acá, continuando con el tratamiento de la endocarditis, también les pueden llegar a preguntar, dependiendo si son afectadas las válvulas nativas. Esto quiere decir la válvula mitral, aórtica, o tricuspidia o pulmonar, o en presencia de prótesis, o sea, pacientes que por algún otro motivo ya han sido operados del corazón y tienen prótesis biológicas o mecánicas en el corazón. Esto cambia un poquito el tratamiento, y esto es porque habitualmente los agentes etiológicos pueden ser o son diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que aquí se encuentran las válvulas nativas, el estafilococos, que en este caso podría ser, o sea, en el que es sensible o susceptible a meticilina, se pueden usar la oxacilina junto con gentamicina, y vemos que aquí podrían ser la duración de las semanas puede ser hasta 4 o 6 semanas. La gentamicina se acorta un poquito, prácticamente a 1 semana. Y bueno, los pacientes que son alérgicos a las penicilinas y que son resistentes a la meticilina, se usa vancomicina y gentamicina, ¿no? Y luego acá, hablando de los pacientes que tienen prótesis, válvulas protésicas, aquí se divide un poquito. Bueno, en este caso ahorita son, si el estafilococcus es sensible a meticilina, igualmente se usa oxacilina y se acompaña de gentamicina también por un tiempo prolongado de semanas. Y en el caso de que son resistentes, pues recuerden, siempre que son resistentes, pues el que es de primera elección es la vancomicina, y de igual forma se combina con la gentamicina. Acá también tenemos algunos otros esquemas donde vienen, pues estos son por enterococos, y aquí en los pacientes que son susceptibles a gentamicina tenemos que amoxicilina con gentamicina también por 4 a 6 semanas se da el esquema. Y acá también puede haber otros esquemas como ampicilina con gentamicina o vancomicina con gentamicina, y habitualmente pues todos son con un buen nivel de evidencia. Acá hay otro, nada más recordar que hay otro grupo de microorganismos que pueden causar endocarditis,
que son el JACE, que vemos aquí, que puede ser la Brucella, Corniella Brunetti, la Bartonella, la Legionella, el Mycoplasma, o también el agente causal de la enfermedad de Whipple, y que si estos se llegan a aislar, pues también tienen sus propios esquemas de tratamiento, pero son generalmente endocarditis un poco más complejas. Y aquí tenemos nada más lo que sería el tratamiento empírico. Esto es cuando se hace un diagnóstico de endocarditis, pero no tenemos un agente etiológico identificado. Sabemos que los cultivos por lo menos tardan de 72 o más horas. Entonces se inicia un esquema empírico. Y esto también depende de si el paciente tiene una endocarditis de válvulas nativas o si tiene enfermedad prótesis. Y aquí en las prótesis se considera que si es una infección temprana, menor a 12 meses, o sea, menor, digamos que un paciente se opera, se le pone una prótesis mecánica mitral y en menos de un año desarrolla endocarditis, se da un esquema específico. Si después de un año se desarrolla endocarditis, se le da otro esquema que sería equivalente al de las válvulas nativas. Y esto es porque habitualmente el agente etiológico en temprano, se le llama una endocarditis en fase temprana para las prótesis, son diferentes a los que son las válvulas nativas o a los que son ya mayores de un año. Generalmente acá en los que son de la fase temprana son más los, si se fijan, los estafilococos, puede ser epidermidis o el estafilococos aureus. Y en cambio en las válvulas nativas o en las prótesis valvulares después de un año se enfocan un poco más al grupo de los streptococos. Por lo que ustedes ven acá, el tratamiento va un poco enfocado a eso. Por ejemplo, en las válvulas nativas, la ampicilina con sulbactam o amoxicilina con clavulanato con gentamicina por 4 a 6 semanas. Y sin otro esquema podría ser vancomicina, sobre todo a los que son alérgicos a los betalactámicos, vancomicina, gentamicina y ciprofloxacino. Y si se fijan acá en las prótesis de menores de un año, se enfocan mucho pues a lo que vemos, a los estafilococos y sobre todo, pues como es empíricamente, se tienen que cubrir los que son resistentes a meticilino. Entonces por eso se usa vancomicina con gentamicina y con rifampicina, ¿sí? Que esto es el que se adiciona para las prótesis menores de un año. Y vuelvo a repetir, porque generalmente los agentes etiológicos es estafilococos aureus o epidermidis. Y bueno, profilaxis de endocarditis, que también se maneja en las guías de práctica clínica. ¿Esto a qué se refiere? Sobre todo los pacientes cardiovasculares, principalmente en los que tengan una prótesis. Lo más típico son las válvulas, ¿verdad? Válvulas biológicas o mecánicas, o incluso algún otro tipo de dispositivos, como podrían ser, por ejemplo, marcapasos o desfibriladores implantables. También esto se aplica a la profilaxis a pacientes que tienen defectos cardíacos residuales, por ejemplo, que tengan comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares, que tengan parches pericárdicos que se usaron para reparar alguna cardiopatía congénita. Habitualmente son candidatos a estas profilaxis. En general, en la literatura se ponen como que es algo controvertido, pero en las guías de práctica clínica aquí lo mencionan. Y, por ejemplo, tenemos aquí nada más a ver qué tipo de antibióticos se pueden dar. La situación, si vamos a dar un régimen oral, por ejemplo, un paciente se va a hacer un procedimiento ambulatorio, por ejemplo, un procedimiento dental o respiratorio. Aquí a veces habría que evaluar, por ejemplo, una broncoscopía, que generalmente lo pueden hacer ambulatorio. Bueno, se podría usar amoxicilina por vía oral, 2 gramos, y se le da de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Sí, si no hay disponible vía oral, pues se puede dar ampicilina, 2 gramos. Estos son, como si se fijan, son dosis únicas, intramuscular o intravenosa. La ceftriaxona también se podría dar, 1 gramo como dosis única. Los que son alérgicos a la penicilina, la cefalexina o la clindamicina. Y principalmente aquí procedimientos gastrointestinales o genitourinarios que involucren tejido infectado, hay que agregar una cobertura contra el enterococo en régimen terapéutico principalmente. Entonces casi siempre esto se aplica un poco más para procedimientos dentales, respiratorios, podría ser gastrointestinales o también algunos procedimientos ginecológicos. Hay que dar una profilaxis para endocarditis.
Vuelvo a repetir, sobre todo principalmente pacientes con prótesis, válvulas protésicas o defectos congénitos residuales o pacientes que tienen defectos congénitos que no han sido reparados. Y bueno, en la endocarditis, pues básicamente el tratamiento farmacológico se centra mucho en los antibióticos. Y yo hablaba también de que hay tratamiento no farmacológico, y esto básicamente se refiere a hacer una intervención quirúrgica, o sea, una cirugía de corazón. Y esto se suele indicar cuando hay la presencia o hay una alta probabilidad de presencia de una complicación de la endocarditis. Tenemos que las complicaciones, la principal es la insuficiencia cardíaca congestiva, que la endocarditis empiece a destruir la válvula cardíaca y esto condiciona una insuficiencia aórtica mitral, dependiendo de donde se encuentre la endocarditis, y esto condiciona una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí vemos que habitualmente esto lo produce más la válvula aórtica, seguida por la válvula mitral y seguida por la válvula tricuspidia con insuficiencias. Embolismos se pueden llegar a presentar un 20-25%. Evidentemente el que preocupa mucho es el embolismo cerebral y se pueden hacer abscesos cerebrales o abscesos a nivel de vaso, hígado también. Y esto es porque se desprenden las vegetaciones y embolizan a diferentes órganos. Habitualmente la que emboliza más es la válvula mitral, después la válvula aórtica y la válvula tricuspidia al último, que evidentemente si la válvula tricuspidia emboliza, pues el lugar de embolizar, el lugar donde emboliza es el pulmón y puede hacer abscesos pulmonares. Lo que mencionaba, evento vascular cerebral, un 15%, y los embolismos también pueden ser hacia otras partes como las extremidades, a nivel gastrointestinal o esplénico al vaso. Y también se puede presentar con algunos fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, abscesos, un aneurisma micótico, alteraciones del sistema de conducción cardíaco, lo que había mencionado, abscesos del sistema nervioso central y otras complicaciones como pericarditis, miocarditis, etc. Gracias, doctor. Aprovechando el tiempo, quisiera hacerle una serie de preguntas que hay de los estudiantes. Menciona Yasmín de Monterrey, ¿a partir de qué valor de troponinas se considera infarto? Ok, es una pregunta muy interesante. Actualmente hay dos tipos de troponinas. Hay una que se llama troponina convencional y hay una que se llama troponina ultrasensible. Como su nombre lo dice, la troponina ultrasensible, esta troponina es mucho más sensible a los eventos coronarios y suele elevarse de forma más precoz y más sensible que la troponina convencional. Las troponinas también pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuando son cualitativas hay unos kits donde simplemente uno pone una muestra de sangre y la troponina simplemente se marca una línea de control, que quiere decir que la muestra fue buena, y ahí se puede marcar una raya de la troponina. Esa es una troponina cualitativa y simplemente se pinta o no se pinta. Y eso, bueno, pues ¿tiene elevada la troponina o no la tiene elevada? Y luego están las cuantitativas, que son estas que digo convencionales, y las ultrasensibles. Generalmente esto depende del laboratorio en que se haga y todos los laboratorios tienen un rango, un margen, porque sí las troponinas dependen del laboratorio, la farmacéutica que haga o que se comercialice la troponina. Y esto es habitual, como en todos lados, el laboratorio pone los puntos de referencia, hay un límite inferior y un límite superior. En general, el límite superior se considera un percentil 99. Cuando está por encima de este límite superior, automáticamente se considera que la troponina está por encima del percentil 99 y se considera que está positiva la troponina. Sobre todo cuando la troponina convencional, ya hablamos de que la especificidad es muy alta para enfermedad coronaria. La troponina ultrasensible tiene unos puntos de corte menores y detecta es más sensible para estos problemas cardiovasculares. El problema de la troponina ultrasensible es que incluso en pacientes sanos puede estar elevada, pero los puntos de corte siempre los trae el laboratorio. Y por ejemplo, de troponinas ultrasensibles en el mercado puede haber
8 o 9 tipos diferentes de troponinas y cada una tiene su punto de corte que ya está bien establecido. Entonces nada más es simplemente superando el percentil 99, que es el rango superior del laboratorio, se considera que la troponina es positiva. Muy bien, muchas gracias. También nos pregunta Sofía de Monterrey. ¿Qué tan frecuente es que un paciente postinfarto presente arritmias y qué manejo se le daría en ese momento? Ok, es frecuente que se presenten arritmias en el postinfarto inmediato. De hecho, la principal causa de muerte son arritmias malignas, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Qué tan frecuente se puede presentar? Hasta un 50% de los pacientes. ¿De qué depende? Ahí depende varias cosas. Depende, por ejemplo, un paciente entre más rápido recibe una terapia de reperfusión o de tratamiento, pues la posibilidad de unas arritmias malignas disminuye. Y estas están muy latentes en las primeras 48 horas del infarto, es cuando mayormente se pueden presentar. Ahora, ¿qué tratamientos se le dan? Siempre se da tratamiento farmacológico, básicamente con el medicamento de elección es amiodarona, intravenoso, con infusión y se deja con horario. Esto siempre y cuando el paciente tolere hemodinámicamente la arritmia. Si la arritmia es hemodinámicamente inestable, que habitualmente así son, bueno, se dan las descargas, se hace cardioversión eléctrica. Aquí depende, si el paciente tiene taquicardia ventricular con pulso, se hace una cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente está en taquicardia ventricular sin pulso, se hace una desfibrilación. Si el paciente está en fibrilación ventricular, se hace una desfibrilación también. Si el paciente tiene taquicardia ventricular y está estable hemodinámicamente, habitualmente no es así, se puede optar por tratamiento farmacológico. Las arritmias ventriculares son las más frecuentes. Se pueden presentar
Listo, doctor. Pues iniciamos, por favor. Vamos regresando. ¿Listos? Vamos a empezar a El corazón pues compartir puede... otras charlas. Diagnóstico de fibrilación auricular, pues el diagnóstico es electrocardiográfico. Se puede sospechar altamente la fibrilación auricular con el pulso, y esto, recordemos, siempre se menciona, pues es un pulso irregularmente irregular. Aquí, por ejemplo, vemos un trazo de fibrilación auricular, y si nosotros quisiéramos predecir el siguiente latido, vemos que seríamos incapaces de hacerlo. Normalmente podemos predecir con poco margen de error el latido cardíaco, pero realmente con la fibrilación auricular no hay forma de predecirlo. Estos intervalos RR al medirlos son diferentes, y digo, vámonos a unos ejemplos típicos. Vean este RR donde está muy prolongado, ¿verdad? Más o menos aquí hay 3 cuadros grandes del electrocardiograma, y luego nos venimos para acá. Aquí prácticamente hay un cuadro y medio, o sea, hubo una variación. Y si vemos después, aquí hay 2 cuadros y medio, un cuadro y medio, acá hay 3 cuadros, de repente aquí hay 2 cuadros. Entonces vemos que las ondas, los QRS, pues son irregularmente irregulares. Y otro dato que nos apoya aquí en este electrocardiograma, pues intentamos ver las ondas, pero no las podemos ver. Aquí vemos estas ondas fibrilatorias. Aquí se ve claramente cómo la aurícula tiene estas ondas que son fibrilatorias, fibrilaciones gruesas, ¿verdad? Esto no hay que confundirlo con el flutter. El flutter generalmente tiene un QR, o sea, los QRS son regulares, y ahí en este caso vemos que es irregularmente irregular. Es un electrocardiograma típico de fibrilación auricular. No podemos ver una onda P claramente. ¿Sí? Una clasificación importante de fibrilación auricular es la escala de Chas-Bas, que también esto se menciona en las guías de práctica clínica, y esto es, recuerden que la fibrilación auricular tiene dos grandes tratamientos. Uno, pues el controlar el problema de la conducción eléctrica. La fibrilación auricular siempre tiende a acelerarse la frecuencia cardíaca, y aquí a veces podemos hacer dos terapias de control de frecuencia o control de ritmo. Pero bueno, el más importante, todo es importante, pero el tratamiento más importante es la prevención de trombos intracavitarios. Sabemos que la fibrilación auricular nos puede producir trombos intracavitarios, y esto nos podría producir embolismos cerebrales, que es lo que muchas veces cuidamos más, porque sabemos que afecta mucho la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Y se ha desarrollado esta escala, que es la más conocida o la más ampliamente utilizada a nivel mundial, que es la Chas-Bas, y con esto se establece un puntaje. Entre mayor sea el puntaje, mayor la probabilidad de que este paciente tenga eventos embólicos, sobre todo cerebrales, y por lo cual tenemos que nosotros establecer el tratamiento. Aquí en general, si se fijan, la puntuación máxima son 9 puntos, y los que significa el Chas-Bas es simplemente, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción ventricular, que esto correspondería a la C, es un punto. Si el paciente tiene hipertensión, que corresponde a la H, es un punto. Si el paciente tiene mayor de 75 años, que aquí corresponde a la A en inglés de age, corresponde, aquí serían 2 puntos. Si el paciente tiene diabetes o es diabético, que corresponde a lo que es la D, es un punto. Si el paciente ha tenido ya un evento vascular cerebral, ¿verdad? Puede ser un ataque isquémico transitorio, serían 2 puntos, que aquí corresponde a la S de stroke, y tiene ahí un 2, ¿verdad? Luego, si el paciente tiene enfermedad vascular, esto llámese enfermedad carotidia, enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, es un punto, que esto sería la V de vascular. Luego, aquí habíamos visto que la edad mayor a 75 años se le da 2 puntos, pero los pacientes que tienen de 65 a 74 también se les da un punto. O sea, también arriba de 65 confirma un riesgo, que aquí nuevamente vuelve a ser la A. Y acá viene el género. Si es mujer, se le da un punto. Entonces, aquí se pueden clasificar como un riesgo trombótico bajo, intermedio o alto. Aquí lo importante es que si tenemos
0 puntos en el score de CHAS-VAS, este paciente no tiene que recibir una terapia antitrombótica porque el riesgo de un evento vascular es muy bajo. Pero en los pacientes que tienen 1 punto o más, que son un riesgo intermedio, estos pacientes tienen que estar con terapia antitrombótica y básicamente son dados por anticoagulación oral. Hay que recordar que no es lo mismo las terapias antiplaquetarias con aspirina, clopidogrel, ticagrelol o prasugrel a los anticoagulantes. Son diferentes. Los anticoagulantes orales, básicamente los que tenemos son el clásico, que es la warfarina, ¿verdad? Esto es hablando de los pacientes, o sea, los medicamentos en forma ambulatoria, y los que son denominados nuevos anticoagulantes, como puede ser rivaroxaban, dabigatran o apixaban. Entonces, los pacientes que tienen un puntaje de CHAS-VAS mayor a 1 deberían recibir, si no tienen una contraindicación, un anticoagulante. Repito, como podría ser warfarina, rivaroxaban, apixaban o dabigatran. Y con esta escala es con lo que establecemos ese riesgo trombótico, que es repito, la escala de CHAS-VAS para fibrilación auricular. Lleva mucho sentido. Manejo aquí es un poquito el manejo agudo de la fibrilación auricular, y esto es un poquito por si les llegan a poner algún caso clínico y sobre cardioversión eléctrica y farmacológica de la fibrilación auricular de reciente inicio. Y aquí tenemos que si un paciente nos refiere con síntomas de fibrilación auricular, tomamos un electro, tiene fibrilación auricular, y nosotros determinamos que tiene menos de 48 horas de la fibrilación auricular, lo que hacemos es evaluar el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, que esto es hipotensión, edema pulmonar, dolor precordial de origen coronario, consideramos que el paciente, si tiene obnubulación por hipoperfusión cerebral, pues consideramos que nuestro paciente está inestable hemodinámicamente, y aquí no hay duda, hay que ir a una cardioversión eléctrica en forma urgente, ¿sí? Vamos directo acá. Si nuestro paciente tiene fibrilación auricular de menos de 48 horas, pero no tiene inestabilidad hemodinámica, aquí evaluamos si el paciente tiene alguna cardiopatía estructural, como por ejemplo enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Si es así, este paciente se trata con amiodarona intravenosa. Si nuestro paciente no tiene cardiopatía estructural, lo podemos tratar con otros antiarrítmicos como la flutamida, la propafenona, la ibutilida. Estos fármacos, pues evidentemente cuando hay enfermedad estructural están contraindicados, ¿sí? Porque entonces no es una Aquí nada más para que vean las clasificaciones de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, cuando es diagnosticada por primera vez, se puede decir que es un episodio paroxística, una fibrilación auricular paroxística cuando dura menos de 48 horas. Se dice que es persistente cuando dura más de 7 días y no requiere una cardioversión eléctrica o farmacológica. Y se dice que es persistente de larga duración cuando ya tiene más de un año el paciente con esto. Y se dice que la fibrilación auricular es permanente cuando el paciente y el médico pues aceptan que el paciente ya va a quedar con esa fibrilación auricular y no se hacen más intentos por revertirla, ni eléctricamente ni farmacológicamente. Alguna pregunta también que habían mencionado por ahí en los exámenes anteriores: ¿cuál es el medicamento de primera línea para tratar el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Y la respuesta, bueno, el bloqueo auriculoventricular de primer grado es un bloqueo de carácter benigno y no es progresivo. Por lo tanto, este bloqueo no requiere de tratamiento ni farmacológico ni no farmacológico. Aquí tenemos unos ejemplos por si llegaran también a poner algunos trazos electrocardiográficos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, lo que tenemos es que hay un intervalo PR prolongado. Vemos aquí que aquí hay una onda P, pasan más de 0.20 segundos y tenemos un QRS. Entonces el diagnóstico de... Eso pudieran ser los enfoques de los programas de salud. Ventaja competitiva. ¿Qué tenemos de ventaja competitiva? Nuestros programas. Intervalo, perdón, y luego viene el QRS. ¿Qué tienen nuestros 20 y viene el programas QRS. que no tengan la Pero vemos que realmente todas las ondas P van seguidas de un QRS, de forma prolongada, pero van seguidas. Entonces esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado
que es de carácter benigno que tiene y que Chrysler, suele que no ser tenga o Ford, es asintomático que tiene y no ahí, que no es tenga progresivo. Entonces Kia, realmente estos que pacientes lo tiene vemos tal frecuentemente empresa, y no hay que tiene hacer Soriana, que no tenga ningún Walmart. tratamiento. Nuestros programas de Luego salud tienen tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y entonces, en este caso tenemos tenemos el que que se le hacernos llama esta MOVITS 1. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado pueden ¿qué ser de favorece MOVITS 1 o el MOVITS 2. los objetivos de la empresa? Y su programa ¿Cómo de vemos salud, generalmente estos bloqueos ¿cómo de favorece segundo el grado cumplimiento MOVITS de los 1? objetivos? Generalmente vemos un PR, aquí de hecho viene marcado, y vemos cómo tiene un PR normal, Tenemos que ponernos a pensar la bien P y luego viene el cuáles son las QRS, respuestas, y porque vemos son que en el preguntas que siguiente nos van a hacer latido directo. hay una onda P, se prolonga un poquito más, Porque ven ustedes aquí ¿quién como el los tiempo es debe más prolongado considerar los programas de salud de la onda con P una al ventaja QRS, competitiva? y luego viene un Yo voy tercer con el latido director, le digo, y se mire, prolonga un estos poquito programas más que yo todavía. hago Entonces hemos son visto una que los ventaja latidos competitiva. consecutivos, ¿Y quién lo dice? Yo. el Así que, intervalo PR se prolonga y llega a un punto oye, fíjate que ya bajé en que la onda kilos. P se presenta ¿Quién dice? y Yo. ya no hay un Entonces, QRS. En ese momento se produce un entonces bloqueo entra auriculoventricular, el criterio, pero digamos que aquí de pues, nos fue avisando, evidencia, ¿verdad? Se fue prolongando que el los debe PR de de latido a considerar latido y como que nos fue avisando como ventaja que, ¿sabes qué? competitiva, no eres Me voy a tú, bloquear. sino Llegó un punto en el que se bloqueó y no se dueño produjo del un negocio. QRS. Y nuevamente se produce una No te onda dicen, P oye, qué bien y te ves, vemos cómo el intervalo es bajaste de peso, normal ándale. o es más Eso es corto un- eso es un- y progresivamente se va a ir prolongando. Se va a ir Cuando el prolongando hasta que de repente ya no director, conduce. que es nuestro Entonces jefe, este es que un el bloqueo que nos auriculoventricular paga, de que segundo grado. es, Aquí yo les decía que en el gente primer mayor, grado realmente siempre va a haber dice que los una programas onda de P salud que es una precede un ventaja QRS. competitiva, Aquí en qué el fregado. bloqueo auriculoventricular segundo grado Pero si no no, lo ya hay dice, un punto en el que la nuestros onda P no clientes, conduce al QRS, pero esto fue de no forma se lo progresiva. compran. Ellos tienen que ver Estos bloqueos las auriculoventriculares cualidades. habitualmente la tendencia es que sean Y aquí tenemos todos los de buen programas, pronóstico, o más bien que no sean de tenemos mal en- pronóstico, ¿sí? de- Pero bueno, esto habría que ver el grado, pero en general el pronóstico con estos bloqueos es bueno, ¿sí? Y este que es el MOVITS 1, pues es el que se le conoce ahí también con un epónimo como tipo de Weckenbach. Por si lo llegaran a presentar, saber que ese es el de MOVITS 1. Luego, acá tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. Y aquí sí vemos, por ejemplo, que tenemos un PR que está normal, el siguiente latido es normal, y vemos que, por decirlo así de forma inesperada, la onda P no condujo el QRS, o sea, se produjo un bloqueo que podemos decir que fue de una forma brusca. Yo les decía que en el MOVITS 1 como que nos va avisando que se está prolongando el PR y de repente no conduce. En este, si ustedes se fijan, no hubo ese aviso, ¿verdad? Súbitamente se bloqueó. Vemos que después hay un PR normal, otro PR normal y pum, de repente no avisa y se bloquea. Este es como se hace el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. O sea, el PR es constante, habitualmente puede ser normal, pero de repente hay un bloqueo que no conduce, una onda P que no conduce a un QRS. Este se le denomina el bloqueo auriculoventricular segundo grado, MOVITS 2. Y este bloqueo generalmente sí es de mal pronóstico y muchas veces es, dependiendo de los síntomas, una indicación para colocación de marcapasos. Entonces sí difiere un poquito el reconocer, o es importante reconocer cuando es un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, porque ese el pronóstico no, en general no es tan malo, no es una indicación para marcapasos, pero el MOVITS 2 sí el pronóstico, sobre todo de que el paciente pueda hacer una sistolia, sí es alto y generalmente representa una indicación de marcapasos. ¿Cómo podemos lograr? Y finalmente tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que lo que vemos es, decimos que hay una disociación entre las ondas P y los QRS, que eso nosotros le llamamos como disociación auriculoventricular. Vemos aquí que a lo mejor alguien pudiera pensar que aquí hay un PR que sí conduce, pero realmente esto simplemente es una coincidencia que hubo una actividad auricular y evidentemente el corazón tiene que tener un ritmo de escape, que es un ritmo nodal, en este caso nodal alto, y que coincidió que se presentó un QRS. Pero en el momento en que nosotros analizamos con más detalle las ondas P, vemos que estas ondas P se pueden predecir. Aquí cae una onda P que está pegadita a la onda T. Y vemos que esta, por ejemplo, esta onda P no conduce ningún QRS, ¿sí?
Y vemos que aquí hay otra onda P que ya incluso se está, decimos, ahí metiendo sobre el QRS, que es lo mismo que les digo, que es coincidencia. Y normalmente cuando vemos esta onda P, realmente esta onda P no condujo este QRS porque sería una situación muy prematura en el cual el sistema eléctrico del corazón no alcanza a conducir. Entonces a esto nosotros cuando las aurículas, que aquí las vemos, aquí las voy a marcar, andan por su lado, por así decirlo. Aquí vemos como hay una onda P que se está ya prácticamente metiendo en el QRS. Y aquí vean como la onda P ya está pasando el QRS. O sea, aquí se presentó primero el QRS y luego la onda P. Y aquí nuevamente esta onda P no está conduciendo, al igual que esta no conduce. Nosotros hablamos que esto es una disociación auriculo-ventricular, o sea, las aurículas traen su ritmo y los ventrículos traen su ritmo. Habitualmente estos pacientes, pues evidentemente la frecuencia ventricular que es dada por los QRS son bajas, en este caso está entre 100, 150, 100, 75, 50, está alrededor de 40, habitualmente estos pacientes son con bradicardia. Y bueno, estos pacientes habitualmente son sintomáticos, el bloqueo auriculoventricular pues es de mal pronóstico, y es una de las causas más de las indicaciones más frecuentes para la colocación de marcapasos. Nada más aquí para que vean cómo se ve la disociación auriculoventricular, ¿sí? Luego, algo también que se maneja ahí en los temarios, en las guías de práctica clínica, es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que básicamente el diagnóstico se hace con la presencia de un patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White más los síntomas de palpitaciones o taquicardia supraventricular, nos hacen el diagnóstico del síndrome. Ojo, cuando solamente tenemos un electrocardiograma sin síntomas, hablamos de patrón de Wolff-Parkinson-White. Cuando tenemos el electrocardiograma más síntomas, es síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿En qué consiste el patrón electrocardiográfico del Wolff-Parkinson-White? Consiste en un PR corto, habitualmente es menos de 100 o de .12. Aquí vean como la onda P está muy pegadita al QRS, entonces es menor a .12 segundos. Y en algunas derivaciones vamos a ver algo que se le llama onda delta. En la onda delta se alcanza a ver aquí, vean cómo la onda P está muy pegadita y se alcanza a ver cómo hay una deflexión positiva y luego como un poquito curveada, aquí se alcanza a ver mejor. Esto es lo que se le llama onda delta y esto indica un poquito lo que es la preexcitación de la aurícula, pasa por un fascículo directamente hacia el ventrículo. Y lo otro que vemos es cambios en la repolarización ventricular. Vemos cómo tiene aquí como un infranivel del segmento ST, acá también, aquí también, acá también. Entonces esos son los tres criterios para el patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White. Un PR corto, la presencia de una onda delta y alteraciones en la repolarización ventricular, que recuerden que la repolarización ventricular es dada por el segmento ST en el electrocardiograma. Entonces aquí pues la inversión de la onda T se ve claramente, aquí un infranivel del ST, inversión en la T, acá también. Entonces es un patrón de Wolff-Parkinson-White. Sí. Las guías de práctica clínica, como establecen el algoritmo de tratamiento de estos pacientes, tenemos que el síndrome de Wolff-Parkinson-White, diagnóstico y tratamiento. Aquí vemos que hay que hacer electro, Holter, un ecocardiograma. A veces se pueden asociar a patología estructural, como anomalía Epstein o ciertas otras anomalías. Entonces sí es importante evaluar estructuralmente este corazón, hacer una prueba de esfuerzo, el cuadro clínico, lo que yo les decía, es importante que el paciente sí tiene síntomas para hacer el diagnóstico del síndrome, evidentemente laboratorios, radiografías, y vemos, hay síntomas, sí hay síntomas, hay datos de mal pronóstico. Los datos de mal pronóstico, si hay una activación prematura de 250 milisegundos en la prueba de esfuerzo, si hay varias vías accesorias, si el paciente se ha presentado con fibrilación auricular o si hay taquicardia con complejos anchos, también son datos de mal pronóstico. ¿En qué se refiere mal pronóstico? Estos pacientes están en riesgo de muerte súbita, ¿sí? Entonces, ¿hay datos de mal pronóstico? Sí, hay que hacer la ablación de forma urgente. Estos típicamente pacientes, como los vemos, nos llegan a urgencias en cuadro de fibrilación auricular, llegan por la taquicardia. Entonces estos pacientes pues no hay que dejarlos ir del hospital, sino hay que hacerles una ablación y posteriormente el alta. Si el paciente no tiene datos de mal pronóstico,
la ablación se puede hacer de forma electiva. O sea, estos pacientes los podemos dar de alta del hospital y posteriormente se programan, ¿sí? Luego, si los pacientes no tienen síntomas, vemos si hay datos de mal pronóstico, se tiene que hacer una ablación urgente, y si no lo hay, se hace una ablación electiva. Realmente, pues aquí el algoritmo es prácticamente el mismo si hay unos síntomas, pero bueno, y nada más para que vieran cómo se establece el algoritmo de las guías de práctica en el clínica. sentido estricto administrativo, control Entonces, es que se haga. Ahora, el tratamiento cuando el paciente llega con una taquicardia supraventricular con síndrome de Wolff-Parkinson-White. El otro era para un paciente cuando lo estamos viendo y decidimos si tiene, o sea, el tratamiento a largo plazo. Pero aquí en esta situación es cuando el paciente está con la taquicardia supraventricular en el momento. O sea, llega, tiene una taquicardia supraventricular por reentrada y el paciente trae 220 latidos por minuto, ¿verdad? Obviamente el tres síntomas. Y aquí es el algoritmo. Vemos cómo está el QRS. ¿Está angosto? Sí, ¿angosto a qué se refiere? Que sea menos de 0.12 segundos. ¿Está angosto? Sí. ¿El RR es regular? O sea, ¿lo podemos predecir? Sí. Entonces, ¿el paciente está estable? Sí. Podemos hacer maniobras vagales, dar adenosina o dar verapamilo intravenoso. Si el paciente no está estable, hay que dar cardioversión eléctrica. Ya dijimos cómo consideramos si el paciente es estable o no, ¿verdad? Inestabilidad la llamamos dolor precordial, edema pulmonar, hipotensión arterial o datos de hipoperfusión cerebral o orgánica, ¿no? Entonces, si tiene alguno de estos síntomas, pues hay que dar una cardioversión eléctrica. Si el RR no es regular, hay que ver. Si el paciente está estable, no está estable, hay que dar una cardioversión eléctrica. Si el paciente sí está estable, aquí hay que dar amiodarona o realizar una cardioversión eléctrica electiva. Y esto es porque puede haber presencia de fibrilación auricular. En fibrilación auricular generalmente están contraindicados, y Wolff-Parkinson-White están contraindicados estos medicamentos porque pueden derivar al paciente a una fibrilación ventricular. Sí, por eso sería el uso de amiodarona. Recolectar, procesar, convertir a indicadores y llevar su comportamiento y tendencias únicamente de la información que vamos a trabajar. Eso es lo más valioso de un sistema de información. En salud pública tenemos tendencia de recopilar información por si se ofrece. Irregular, hay que hacer por si cardioversión después eléctrica. la ocupamos. Sí, es el algoritmo del Por Wolff-Parkinson. si a alguien se le ocurre pedirla. Aquí nada más las indicaciones y los niveles de evidencia del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí simplemente para decirles, por ejemplo, el paciente con preexcitación asintomático, que yo les decía que es lo que se les denomina patrón de Wolff-Parkinson-White. Aquí la recomendación es o no dar tratamiento, vean cómo no dar tratamiento, pues es clase 1, nivel de evidencia C, y hacer una ablación por radiofrecuencia, pues la evidencia es menor 2A. Esto, bueno, son las clínicas de las guías de práctica clínica. Cuando el paciente sí tiene síntomas, vean aquí taquicardia por reentrada, la ablación se vuelve indicación clase 1, o sea, sí hay que llevarlos, ¿no? A la ablación. Por eso les decía que sí es a veces importante, si les ponen un caso clínico, reconocer si tiene un síndrome o si tiene un patrón solamente de Wolff-Parkinson-White, porque vean cómo el tratamiento en las guías de práctica clínica cambia. Hablar un poquito de disección aórtica también, que es un tema que se menciona ahí en los temarios, de los datos en los que se puede sospechar disección aórtica. Bueno, saber que es un dolor localizado en el tórax. Aquí es importante la irradiación, es la que nos puede hacer sospechar de una disección aórtica. La disección aórtica puede presentarse con dolor precordial y se puede ir irradiando, por ejemplo, a cuello. Eso habitualmente cuando es así nos habla que la disección se está propagando por la aorta ascendente, está llegando hacia el arco aórtico y ahí es cuando pueden referir el dolor al cuello. Posteriormente el paciente puede decir que el dolor se le pasa hacia la espalda, la región interescapular. Eso nos habla de que la disección se está corriendo hacia la aorta descendente, la aorta torácica descendente, y luego el paciente puede decir que el dolor se le irradia hacia el abdomen, ¿verdad? Eso nos habla que la disección se está corriendo, se está propagando hacia la aorta abdominal. La disección es... Entonces, cuando les pongan un caso clínico y les pongan esas irradiaciones, ojo, hay que tener presente la disección aórtica. Típicamente así lo presentan los pacientes.
El dolor de disección aórtica típicamente es muy intenso. Lo escriben casi todos los libros, las literaturas, como un dolor desgarrante, penetrante, una ruptura. Cuando les pongan en un caso clínico que un paciente tiene un dolor precordial desgarrante, siempre lo primero que hay que pensar es disección aórtica. O en el caso clínico, si les ponen que el paciente tiene dolor precordial y viene con una afectación vascular, por ejemplo, que tenga ausencia del pulso en un brazo, que tenga involucro de una arteria carótida con un evento vascular cerebral, evidentemente una falla renal con involucro de las arterias renales, dependiendo la disección puede ir disecando los ostium o los orígenes de estos vasos y por eso se ven afectados. También cuando les pongan un caso clínico, un dolor precordial y que hay una diferencia de presiones arteriales entre los brazos de más de 20 milímetros de mercurio, sobre todo en una situación aguda, también hay que pensar en una disección aórtica. Si les ponen un caso clínico en el cual un paciente trae dolor torácico y al mismo tiempo trae un evento vascular cerebral, stroke, también hay que pensar en disección aórtica, por lo que les comentaba, disección de las carótidas, que la disección de la aorta se propagó hacia las carótidas. Y también cuando hay un dolor torácico y les describen en el caso clínico que el paciente presenta un soplo de insuficiencia aórtica, y esto es porque la raíz aórtica, la válvula se dilata y no coapta y produce una insuficiencia aórtica, es una complicación de la disección aórtica. Entonces, en el caso clínico que pongan dolor precordial y soplo de insuficiencia aórtica, también hay que pensar en una disección aórtica. Otro tema son las pericarditis, la pericarditis. Entonces, la pericarditis típicamente se presenta como dolor precordial, es un diagnóstico diferencial también del infarto agudo al miocardio, de la tromboembolia pulmonar, de la disección aórtica. Y el dolor, cuando hay pericarditis, está presente en el 95% de los casos. Típicamente es un dolor agudo, se localiza en la cara anterior del tórax, también se puede irradiar hacia brazos, se puede irradiar a cuello, se puede irradiar a epigastrio, se puede irradiar también hacia la región interescapular. Aquí lo importante es su característica que se exacerba con la tos y con la respiración, que es lo que lo puede distinguir, por ejemplo, de una disección aórtica o de una enfermedad coronaria, un infarto, una angina. La tromboembolia pulmonar también se puede exacerbar con tos y con la respiración. Y esto es importante, probablemente si les pusieran esto en el caso clínico, que el dolor mejora con la inclinación anterior del tórax, o sea que el paciente al estar acostado se sienta o sentado se inclina hacia adelante y el dolor mejora, es un dato muy sugestivo de pericarditis, porque esto en enfermedad coronaria no cambia, en disección aórtica tampoco cambia y en tromboembolia pulmonar tampoco cambia. Entonces, dependiendo de cómo vayan describiendo el dolor en el caso clínico, ustedes podrían ver si es una pericarditis. Principalmente si cambia que presente una mejoría con la inclinación anterior del tórax. Es un dato muy importante de pericarditis. Igual, si se exacerba con tos o con la respiración, también para pericarditis, pero recuerden que también la tromboembolia o el infarto pulmonar puede cursar con esta situación. Y bueno, aquí también en las guías de práctica clínica vienen unos estadios de la pericarditis, son estadios electrocardiográficos para que ustedes sepan que existen, y si se los llegaran a poner, tenemos el estadio 1, que es que se caracteriza por una elevación del segmento ST. Aquí hay una elevación del segmento ST. Ojo, esta usualmente es cóncavo. El que sea cóncavo es un poquito esto que viene así. La elevación del segmento ST del infarto agudo del miocardio es una elevación convexa, que sería un poco así, ¿no? Digamos que aquí la pancita está para abajo y decir que la pancita está para arriba es convexa. Entonces esa es la principal diferencia. Generalmente la pericarditis es cóncavo, la elevación del segmento ST, vuelvo a repetir, la del infarto es convexa. Y también acá en la pericarditis, en el estadio 1, donde hay elevación del ST, que como decimos acá es cóncavo, hay un infradesnivel del PR, vean cómo el PR está para abajo. Esto en el infarto agudo del miocardio no se ve involucrado, entonces cuando vean un infradesnivel del PR y una elevación cóncava, pues es un dato de pericarditis del estadio 1. Luego está el estadio 2. Estos estadios van evolucionando, no hay un tiempo aproximado, pueden ser en algunos días, y habitualmente todos los estadios pueden ser hasta 2-3 semanas, se pueden cumplir. Y vean cómo el estadio 2, generalmente puede ser en días, se caracteriza por la resolución de la normalidad del PR, o sea, el PR ya no está infradesnivelado,
y el segmento ST que estaba elevado se aplana o hacen cambios no específicos de la onda T con una disminución o aplanamiento. Vean como aquí simplemente la onda T, recuerden que tiene que ser positiva de forma asimétrica, y aquí simplemente ya el ST bajó y se quedó una onda T aplanada. Esto nosotros le llamamos cambios inespecíficos del segmento ST. Entonces esto sería un estadio 2. Luego el estadio 3, aquí viene bajándose el ST, aquí está aplanado, y aquí vemos ya que la onda T se invierte. Entonces tenemos una inversión de onda T. Esto también lo podemos confundir con enfermedad coronaria, porque recuerden que la enfermedad coronaria puede dar inversión de onda T en la isquemia subepicárdica. Es difícil reconocerlo en este estadio. Si tenemos electrocardiogramas anteriores y hemos visto la evolución, pues fácilmente nos apoyaría la pericarditis. Aquí lo que nos puede apoyar más a una pericarditis es que estos cambios generalmente son difusos en el electrocardiograma y habitualmente lo vemos en más de 6 derivaciones. Acuérdense que en los cambios isquémicos habitualmente se localiza en alguna cara, como vimos en los electrocardiogramas anteriores. Entonces, bueno, aquí se invierte la onda T, que esta es la fase 3 o el estadio 3. Y finalmente viene el estadio 4, que básicamente es la normalización del electrocardiograma, donde aquí se involucra normalización del segmento PR, o sea, ya no hay un infranivel, el segmento ST no está elevado y la onda T ya está positivo, y esto habitualmente puede ser 3 a 4 semanas después. Realmente no hay una regla en la evolución de los días, ¿verdad? Pero generalmente es como se describen los cambios de la pericarditis. Y bueno, básicamente... Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Hay un par de dudas respecto, volviendo al tema de endocarditis. Uno de los alumnos pregunta: ¿cuál es el microorganismo y la válvula más frecuentemente afectada por endocarditis? Ok, de la endocarditis habitualmente la válvula aórtica es la más afectada, sobre todo las válvulas del lado izquierdo, como dije, bueno, obviamente no en usuarios de drogas intravenosas, la válvula aórtica. Y el microorganismo, bueno, depende, bueno, generalmente son bacterianos. Si son válvulas nativas, generalmente son los estreptococos y los estafilococos. Los estreptococos un poquito más como primera opción, y los estafilococos como segunda. Si las válvulas son protésicas, o sea que ese endocarditis ya se dio sobre una prótesis mecánica o biológica cardíaca, lo que les decía, si se considera una endocarditis temprana, o sea, menos de un año de que se implantó esa válvula, generalmente son los estafilococos los primeros agentes etiológicos. Ahí, dependiendo de la serie, puede ser el aureus, se considera el aureus o el epidermidis, y los estreptococos en un segundo lugar. Si las válvulas protésicas se considera que es una endocarditis tardía, o sea, más de un año, más de 12 meses, generalmente es igual que las nativas, donde se consideran los estreptococos como primera agente etiológico. Muy bien, muchas gracias. Marco Antonio de Tlaxcala nos pregunta: para valoración de reinfarto, ¿cuál es el rango que podemos considerar de CPK-MB? Ok, bueno, es algo bastante interesante. Yo mencioné las enzimas cardíacas que tenemos CPK, CPK-MB y troponina. La que más se usa para evaluar el reinfarto es la CPK-MB. ¿Esto cómo se hace? Bueno, aquí realmente se tiene que hacer le llamamos nosotros una curva, donde el paciente llegue con el infarto. Tenemos que documentar cómo la CPK-MB va creciendo y posteriormente, que esto tarda, puede ser 48 horas, 72 horas, la CPK va disminuyendo. Esto obviamente hay que estarlo pidiendo todos los días, y cuando hay un reinfarto vemos que la CPK-MB entre 48 y 72 horas, que debe ir descendiendo, vuelve a aumentar, o sea, hace nuevamente una curva ascendente. Entonces es la forma en que hacemos el diagnóstico de un reinfarto. Las troponinas no son tan útiles para los reinfartos, porque las troponinas suelen disminuir después de unos 10 o 15 días. Desde el punto de vista, puede ser una semana que empiecen a disminuir las troponinas, sobre todo las convencionales. Entonces, vuelvo a repetir, la utilidad sí es la CPK-MB, pero ahí no es que haya un punto de corte, simplemente es que vemos que en un principio va una curva ascendente la CPK-MB, y en el momento en que empieza a ser descendente, que eso es entre 2 o 3 días después del infarto, vemos que nuevamente se eleva la CPK-MB, y obviamente
acompañada de síntomas de infarto del paciente, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta, mencionan, ¿cuál es un ejemplo o se puede utilizar un beta bloqueador en situaciones de EPOC? ¿O cuál sería el que representaría el menor riesgo? Sí, sí se pueden ver, como vieron, es una contraindicación relativa, o sea, aquí se individualiza, y evidentemente se prefiere los beta bloqueadores que son más cardioselectivos. Recuerden que en el corazón están los receptores beta 1 y a nivel pulmonar están los beta 2. Ustedes saben que hay beta bloqueadores que son más cardioespecíficos y hay otros que no son específicos. Por ejemplo, el propranolol es un beta bloqueador que tiene efectos sobre los beta 1 y beta 2, entonces ese idealmente no lo usaríamos en un paciente epoquiano. Y de los beta bloqueadores que son más cardioespecíficos hacia los beta 1, por ejemplo, el bisoprolol, tiene una predisposición a bloquear el beta 1 20 veces más que el beta 2. Todos tienen cierto grado de bloqueo de beta 2, pero por ejemplo el metoprolol, el nebivolol, el bisoprolol son más cardioespecíficos, entonces evidentemente preferiríamos usar uno de estos beta bloqueadores a los no cardioespecíficos, ¿verdad? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su presentación. Espero que haya sido bastante benéfica, que yo creo que sí para todos ustedes. Y agradecemos mucho su apoyo para esta área de cardiología. Muchísimas gracias y damos por concluido el tema. Gracias.